Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Adón Melech, Redentor y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El creyente que no honre al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esta es la adoración al único Elohim viviente, Yahweh Haelión, que se manifestó a este mundo por medio de la humanidad de su ungido Yahweh Salva, Yahshua, Immanuel, Elohim con nosotros, el Mashiach, que vino a este mundo a instruirnos sobre el único y verdadero Ejad de la eternidad, como lo dice el libro de Juan en el capítulo 17, versículos 21 al 23. Cuando llegue el final de los tiempos, en este mundo, toda la creación será una sola con su creador Hashem Kadosh Yahweh y el Mesías Redentor Yahshua, por quien todo fue creado, llegando a la plenitud del más grande misbó de la Torah escrito en el libro de Devarim, capítulo 6, verso 4, donde dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Abacados y Eterno. Y todos nosotros, los seres humanos que hacemos parte de su redil Kadoshim de redimidos, unidos al Abacados por medio del Adón Yahshua, cumpliéndose así el Ejad de la eternidad en la plenitud del Ruach HaKodesh que lo subsume todo en su gloria divina, hasta las profundidades de la santidad. El siervo Shaleach, el apóstol Juan, escribió allá en su libro, en su carta, en su primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 23, primera de Juan 2, 23, escribió este mismo, esta ordenanza: todos los que niegan al Hijo están también sin el Padre, pero el ser humano que reconoce al Hijo también reconoce y tiene al Abacados. Nada puede existir fuera del gran yo soy, bendito sea por siempre. Un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi Abacados, mi Rey Elohim, por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Kadosh Barujú, santo y eterno. Te pido, bendito Padre, que seas tú disponiendo de que un ambiente propicio permita que esta enseñanza llegue a todo aquel que necesita recibir Torah de Elohim, necesita este alimento, este manú de los Shamayim. Gracias al Abacados por su rajem, su misericordia, su gran amor que perdura para siempre. Bendito sea su nombre. Y todos ustedes los que reciben estas enseñanzas, reenvíenlas, retransmítanlas, que es de grande bendición. Publíquenlas en las redes sociales, en los grupos, para que estas enseñanzas lleguen a todo aquel que necesita Torah. A nosotros, los que no tenemos ese poder económico para pagar y llevar todo esto pago por las redes sociales, debemos acudir al mismo pueblo de Elohim para que esas prédicas lleguen a muchos creyentes que necesitan recibir estas enseñanzas y salir de tanta ignorancia que hay en el pueblo de Dios, tanta desinformación que hay en el pueblo de Dios. Confiando plenamente en Yahshua y guiados por el poder del Ruach HaKadosh, iniciamos este Shabbat, este hermoso día de
de reposo con esta enseñanza. En el nombre bendito de Yeshua, amén, amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con esta quinta parte de esta enseñanza, donde estamos haciendo un análisis escritural de las 70 semanas de Daniel. Como les he dicho desde el principio, este es un tema bastante amplio y en cierta forma complejo desde la perspectiva religiosa y humana, ya que son muchas las personas, grupos, escuelas teológicas, corrientes doctrinales y denominaciones cristianas, entre otras, que han hablado de este asunto y con posturas unas muy parecidas y otras muy diferentes. Lo preocupante de la existencia de tantos estudios y enfoques teóricos no es la complejidad en la multiplicidad de posturas religiosas, sino la enorme confusión en la que pueden caer los creyentes, ya que no saben exactamente en qué creer. Ahí es donde aconsejo a los creyentes que estudien Torá, que se dejen instruir por el Ruach HaKodesh y pidan sabiduría y revelación del cielo, y recibirán en abundancia, porque si hay algo que le gusta a Elohim, es que le pidan la presencia de su Santo Espíritu, quien es el que conduce a la verdad verdadera, es el que nos llena de su revelación y nos amplía ese limitado conocimiento que nosotros tenemos. Como es un tema tan extenso y no puedo alcanzar a abarcar todos los aspectos que conforman la profecía del siervo profeta Daniel, he procurado resumir el estudio en 6 partes, tratando de hacer claridad en los aspectos más relevantes para la Asamblea Kadoshim. Hoy desarrollaremos la quinta y penúltima parte de esta enseñanza, que nos va llevando a una mejor comprensión de esta profecía. El punto central es exponer bíblicamente que la doctrina que han postulado algunos teólogos cristianos, donde incluso muchos judíos mesiánicos, muchas congregaciones mesiánicas también, que sostienen que los sucesos de los tiempos finales van a resumirse a un tiempo total de 7 años. Esa doctrina, donde va a suceder un rapto secreto, esa doctrina no está conforme a la Escritura Sagrada, que nos muestra unos tiempos finales que superan con creces esos 7 años, que dicen que son los 7 años de la última semana de Daniel, además de un rapto secreto pretribulacional. Hoy vamos a ver esos tiempos bíblicos que están destinados para el período final del ser humano en la tierra. Voy a tratar de mantener un orden cronológico en dichos tiempos, aunque ustedes saben que la Biblia no es exactamente cronológica, pero trataré de observar un orden en los tiempos para que vayan comprendiendo los espacios de tiempo. Entonces, comencemos por el capítulo 7 de Daniel, ya que el libro de Daniel es de donde se desprenden las doctrinas teológicas que hablan de las profecías finales. Como ya se los dije, y lo vuelvo a reiterar, la visión profética del capítulo 7 del libro de Daniel es completamente futurista para estos tiempos finales, porque así lo dice la misma profecía. Esta visión habla de 4 bestias inmensas, dice la profecía, 10 cuernos que son reinos, el reino eterno de Adonai y los demás acontecimientos que sucederán. Los versículos 24 y 25 de este capítulo 7 de Daniel nos advierten con toda claridad que la visión es para este tiempo final. Si ustedes van allá y leen
Yo aquí parafraseo, si ustedes van allá y leen los versículos 24 y 25, van a ver que allí dice que esos 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán hacia el futuro. Dice ahí, pero habrá otro rey que se levantará, letra mayúscula, después de ellos, también hacia el futuro. Y este rey los excederá en perversidad a los otros y dominará 3 reyes. Entonces ustedes ahí ven cómo dice que excederá y dominará, dirigidos hacia el futuro. Y el verso o pasú 25, ustedes van a ver que dice allí que hablará a futuro también, a futuro, hablará palabras contra el Jaelión y tratará de extenuar o de oprimir a los Kadoshim santos de Jaelión. También pensará todo hacia el futuro en alterar los tiempos y la Torá, y el poder será entregado en su mano por un tiempo, ojo, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Toda la profecía está dirigida hacia el futuro. Aquí también aparece el primer tiempo que el Malach le dice a Daniel: este último rey recibirá poder para actuar por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Estamos entonces ante los primeros 3 años y medio que están destinados para el tiempo final. Vamos a mirar primero los tiempos que aparecen en las profecías de Daniel y después entonces miraremos los demás espacios de tiempo que aparecen en otros apartados. Claro, hay personas que se mantienen en que las visiones sucederán en otros tiempos. Son posiciones pues muy respetables y no vamos a entrar en discusión con eso. Tenemos que tener una absoluta tolerancia en la diferencia, eso es entendible. En mi caso, solamente me someto a lo que está escrito en el Tanakh y en el Brit Hadashah, y así lo enseño. No creo en doctrinas creadas por seres humanos. Cada creyente sabrá pues en qué cree, ¿sí? Miremos entonces ahora la visión profética escrita en el capítulo 8 del libro de Daniel. Estamos en los tiempos, mirando los espacios de tiempo. Ya les hablé algo en las enseñanzas anteriores sobre esta profecía. Hoy solamente estoy hablando sobre, repito, los espacios de tiempo que señalan unívocamente que son para estos tiempos finales. Entonces aquí en el capítulo 8 comencemos por mirar lo que dice el pasuk o versículo 16. Ustedes van y miran allí el versículo, se ubican en el versículo 16 y van a encontrar que allí dicen que Daniel oyó una voz humana llamando desde la ribera posterior del río Ulai y dijo: Gabriel. Gabriel quiere decir, Gabriel es el nombre del gran Malach, el gran príncipe. Gabriel traduce guerrero de Elohim. Gabriel, haz que este ser humano, haz que este hombre entienda la visión. Y lo primero que el gran Malach, el gran príncipe angelical, le dijo a Daniel, lo primero que le dijo fue lo relacionado con el tiempo del cumplimiento de la visión. Quedó escrita ahí en el versículo 17, donde Daniel escribe: este Malach vino hacia donde yo estaba parado y al acercarse a mí fui golpeado con sobrecogimiento y caí de bruces al suelo. Pero él me dijo: ser humano, entienda que la visión es para un tiempo señalado, el tiempo del fin. Es decir, para esta época en la que estamos hoy día. Ahora, si pasan al versículo 19, van a ver cómo el gran príncipe, el Malach Gabriel, reconfirma nuevamente este tiempo y le dice: yo te voy a explicar lo que pasará, ojo, al final del período de la ira, porque la visión es aún para un tiempo
señalado al futuro. Ahí está escrito. Ya vemos que la escritura nos está hablando claramente de un acontecimiento que sucederá por estos días en los tiempos finales. Escúchenlo bien. No necesitamos interpretar nada. La misma escritura está hablando con toda claridad y con toda verdad. Ahora, veamos la duración del tiempo de estos acontecimientos. Ya sabemos que es para el futuro. Ahora, ¿cuánto van a durar estos acontecimientos? Y para saberlo, ubíquense entonces, ubíquense en el versículo 13, ahí mismo del capítulo 8. Versículo 13, capítulo 8. Y vamos a ver cuánto tiempo va a durar el tiempo de esta visión profética. Y ahí Daniel escribe también donde dice que escuchó la voz de un K2, un ser K2, un ser santo. Y otro K2 le dijo al que hablaba, le dijo, ¿hasta cuándo durarán los eventos de la visión o de esta visión referente a la continua ofrenda y a la transgresión, que es tan espantosa que permite que el lugar K2 y el ejército sean pisoteados bajo los pies? Ya les expliqué la vez pasada a qué se refiere cuando se habla del lugar K2. Y el versículo 14 dice, el primer K2, el primer ser K2, me dijo, dice Daniel, me dijo, anocheceres y mañanas, atardeceres y amaneceres, 2300, después de los cuales el lugar K2 será purificado. Escúchenlo. Anocheceres y mañanas, atardeceres y amaneceres, 2300, después de lo cual el lugar K2 será purificado. Igual que los demás tiempos y señales, escuchen, esta definición de tiempo en tardes y mañanas ha sido analizada por los diferentes estudiosos desde las diferentes ópticas y han establecido muchas variables doctrinales y múltiples teorías humanas, algunas religiosas. Unos dicen que son 2300 años, por la razón de que un día equivale a un año, cuando se habla de profecía. Otros dicen que es un lenguaje alegórico o simbólico que los lleva hasta el año 1844. Otros dicen que es el tiempo que transcurrió entre la profanación del templo de Jerusalén por Antíoco IV Epífanes y la purificación por Judas Macabeo. Otros estudiosos dicen que se trata del tiempo que transcurre entre la caída del reino de Babilonia en el 539 a.C. y la restauración del templo de Jerusalén en el 515 a.C. En fin, son múltiples interpretaciones las que les han dado a este tiempo de los 2300 tardes y mañanas. Y cada forma de interpretación a cada una de estas doctrinas se unen miles y miles de creyentes y seguidores. Igual como lo han hecho con toda la escritura sagrada. No me opongo a todo lo que ellos hagan, cada quien sabrá lo que hace. Pero lo que sí tengo claro es que nosotros no debemos interpretar la palabra de Elohim, sino que debemos tomarla como Elohim la entrega para su pueblo. Lo que no provenga de Adonai, yo no lo recibo como palabra de Yahweh, bendito sea su nombre Kadosh, sino con pura doctrina humana. No creo, repito, no creo en mayúscula, negrilla, no creo que las 2300 atardeceres y amaneceres de los que habla la profecía así clarito, no creo que sean equivalentes a un día por año. No creo que sean 2300 años, por la siguiente razón bíblica. Escúchenlo. Cuando Adonai habla de un día por año, lo dice de manera clara y directa. Un día por año. Y esa fórmula de interpretación profética
sí la acepto, porque Elohim dice, será un día por cada año. Así está escrito y así lo recibo. Pero eso no es lo que dice el versículo 14 del capítulo 8 del libro de Daniel. En esta visión, aunque cada quien que Elohim le permita, el Dios del cielo le permita tener su revelación para que confirme lo que Elohim quiere enseñarnos, en esta visión no se puede aplicar la fórmula de un año por día. Permítanme y les explico el porqué. Miren detenidamente el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 34, que es de donde se extrae esta fórmula de interpretación profética de un año por día. Elohim dice claramente allí, Números 14:34 dice claramente, será un año por cada día. 40 días, 40 años. Así de claro es el Eterno. Cuando Elohim va a hacer esa conversión de un año por día, lo dice con toda claridad. Será un año por día. Ahora miren la misma fórmula, aplicada ahora al siervo profeta Ezequiel. Vayan y miren el libro de Ezequiel y abran el capítulo 4 y ubíquense en el versículo 6. Ezequiel 4:6. Elohim le habla al siervo profeta exactamente igual como le habló al siervo Moshe. Le habla claramente y le dice, será un día por año. Cada día corresponde a un año. Así exactamente lo dice la profecía. Ahora, cuando vamos al libro del profeta Daniel y leemos el versículo 14 del capítulo 8 de la Biblia israelita, ojo, de la Biblia israelita o hebrea, nos encontramos con ese texto. Serán 2300 anocheceres y amaneceres, atardeceres y amaneceres, anocheceres y mañanas. Serán 2300. Después de lo cual el lugar K2 será purificado. Ojo, mucha atención con lo que nos dice el Tanar. Nos dice dos cosas sumamente importantes para el día de los tiempos. Una cosa confirma la otra. La primera, aquí el varón K2 ya no habla, ojo hermanos, ya no habla de días, sino de atardeceres y amaneceres. Obviamente, si leemos una versión israelita, porque algunas traducciones bíblicas greco-romanas o latinizadas hablan de tardes y mañanas, bien, pero la gran mayoría de traducciones latinizadas hablan de 2300 días, que es diferente a tardes y mañanas. Ya les dije en una de las enseñanzas anteriores que Yahweh, el gran legislador del cielo y de la tierra, no habla del tiempo cronos como hablamos nosotros. En el Shamaim se habla un lenguaje universal, pero ubica con toda perfección cada cosa en su lugar. Si estos atardeceres y amaneceres se estuvieran refiriendo a días como años, entonces claramente el Malak diría días, como lo hizo en las otras profecías. Pero no, aquí se habla de un día normal. Este sí es un día normal que consta de un atardecer y de un amanecer. Presten atención. El Malak Gabriel, el gran príncipe angelical, sabe que le está hablando a un israelita. Daniel, más que un judío, es un israelita. Y la profecía es para el pueblo de Israel. Esto lo entendemos ustedes y yo, que somos descendencia de Israel. Y ellos, los israelitas, entienden perfectamente lo que es un día y lo que son los atardeceres y los amaneceres. Y saben la diferencia de los tiempos proféticos cuando se les habla de días. Si ustedes
ven el lenguaje que utilizaba Yahshua, que es el lenguaje del Shamaim, el lenguaje universal de comunicación del Santo Bendito Creador con su creación. Vean lo que él lo tenía bien claro, bien claro. Cuando puedan ustedes, vayan y lean el texto que está escrito en el capítulo 11 del libro de Juan, y miren los versículos 9 y 10. En ese corto texto, Yahshua expresa con toda claridad lo que es el día con su amanecer y lo que es la noche con su atardecer. Dice el Adonai en ese texto, dice, no hay 12 horas de luz del día. Si una persona camina durante la luz del día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si una persona camina de noche, dice Yahshua, tropieza, porque no tiene luz en él. Todo el que conoce la cultura hebrea sabe que si el Adón habla de 12 horas diurnas, es porque sabe y conoce las 12 horas nocturnas. Y sabe cómo se subdividen las horas del día y las horas de la noche. Y esa persona que conoce las raíces hebreas, la cultura hebrea, la Kol Torah, sabe que durante el día se habla de la media tarde y de la caída del sol, que es justo cuando finaliza el día y comienza el siguiente día. Es decir, es el atardecer para comenzar a esperar el amanecer o la mañana del siguiente día. Porque el día comienza a las 6 de la tarde y finaliza a las 6 de la tarde del día siguiente, y en la mañana es el amanecer. Por eso se habla de atardecer y amanecer, o de la tarde y de la mañana. Es un día este sí es un día normal. Esto sería lo primero que debemos analizar al leer el tiempo que está escrito en el versículo 14 del capítulo 8 de Daniel. Y lo segundo que nos enseña este pequeño texto es que este evento es para el tiempo final, no es para ser contado antes. Los 2300 anocheceres y amaneceres son exclusivos para el día final de los días humanos en este mundo. ¿Y dónde dice eso así tan claro? Ojo, escúchenme, mis hermanos, que es para el tiempo final. Léanlo ahí mismo en el versículo 19. Cuando la ira santa de Dios se extienda sobre la tierra. Así lo dice el versículo 19 de este capítulo 8 de Daniel. Dice, sucederá al final del período de la ira de Adonai, porque la visión es para el tiempo señalado. Los que hablan de 2300 años, ¿acaso el final del tiempo va a durar 2300 años? Analícenlo. ¿Cuándo es que, según las profecías, llegará el tiempo de la ira de Adonai? ¿Cuándo? Pues en el tiempo final. Así declara la profecía. Según la cuenta de los 2300 anocheceres y amaneceres, tenemos entonces en este capítulo 8 de Daniel cerca de 6 años y medio, o escúchenlo, ubíquense ahora sí, hay más o menos cerca de 6 años y medio que cuentan para el final de los tiempos. Espero que me vayan entendiendo. Voy a seguir, no voy a hablar, por ahora no voy a hablar del capítulo 9 de Daniel, porque justamente estas son las 70 semanas de las que estamos hablando. Pasemos al tiempo de la tercera visión que está escrita en los versículos 10, 11 y 12, ahí de Daniel. Y hablaré también de ese tiempo para pasar posteriormente a los demás tiempos registrados para el tiempo final. Comencemos por mirar en qué momento o cuándo sucederá esta profecía, esta visión profética que está escrita en los capítulos 10, 11 y 12. La respuesta la encontramos en el versículo 14 del capítulo 10 de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 14, donde dice ahí, he venido, le dice el ángel, he venido, Daniel, para informarte lo que va a sucederle a tu pueblo en el Aharit Ayamim, o sea, en el tiempo futuro,
porque la visión es aún por muchos días. Se refiere a un tiempo por venir, lo dice clarito ahí. Bendito sea Yahweh. En el capítulo 12, versículo 9, el ángel le vuelve a recordar al profeta que estas visiones son para el final de los tiempos. Ahí dice, estas palabras usted debe tenerlas guardadas en secreto y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Y ahí en el capítulo 12, en el versículo 13, vuelve a reconfirmar la sentencia para el tiempo final. Dice, tú persevera, Daniel, hasta el fin y descanse, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Entonces, la misma escritura profética nos está diciendo que la visión se cumplirá exactamente en este tiempo final. Y no puede haber duda de eso. No hay cabida a ningún tipo de interpretación humana, bendito sea Yahweh por siempre. Porque está muy claro. No hay que inventar más. Entonces, ya tenemos 3 años y medio de la visión del capítulo 7 de Daniel y 6 años y medio del capítulo 8. Estos son años que se cumplirán con cada profecía para el tiempo final, como ya se los dije. Ahora miremos la duración de los tiempos de cada suceso, porque son varios que van a ocurrir según la visión del capítulo 10 al 12. Son varios, pero es una sola visión. Pero son diferentes cosas que van a suceder en diferentes tiempos y con diferentes actores en este tiempo. Estos diferentes tiempos y sucesos los vamos a ver con toda claridad en el capítulo 11. Ubíquense en el capítulo 11 de Daniel. Ubíquense ahí. Y vean con lo que nos encontramos, mis hermanos. Escuchen ahí. Están en el capítulo 11. Ubíquense en el primer versículo, que es el 6. No, el versículo que vamos a mirar los tiempos. El versículo 6 del capítulo 11 de Daniel dice así: después de un número de años, escuchen, después de un número de años, vayan leyendo y comprobando lo que les estoy diciendo, mis hermanos. Aquí vemos que la profecía habla de un número de años indeterminado. Pasen al versículo 8, donde dice: él permanecerá por algunos años más tiempo que el rey del norte. Él permanecerá por algunos años más tiempo que el rey del norte. Atención, mis amados, porque no son los mismos tiempos, ni es el mismo acontecimiento. Cada uno es diferente y cada uno tiene su propio tiempo de ocurrencia. Esta porción del libro sagrado nos vuelve a hablar de algunos años, sin determinar la cantidad de años. Pasen al versículo 13, donde dice: al final de este periodo, después de un número de años, vuelve a decir, aquí tenemos otro acontecimiento diferente, con otro número de años diferente a los anteriores. Pasen al versículo 20, Daniel 11:20, donde dice: poco tiempo después. ¿Cuánto es poco tiempo después? Eso depende del tiempo de ocurrencia entre uno y otro y el impacto que genere en la humanidad. Elohim no permite que seamos destruidos. Por eso ese poco tiempo pueden ser años o meses, pero hay un tiempo de receso. Vean los hechos que se narran en los versículos 21 al 24, ahí mismo del capítulo 11, versículos 21 al 24, 21 al 24. Ahí dice: pero solo por un tiempo, pero solo por un tiempo. Ojo con este tiempo, no es el mismo tiempo de un año. Aquí estamos en el tiempo final, donde los tiempos ya están determinados para cada situación apocalíptica. Ubíquense en el versículo 33. Allí dice, Daniel 11:33, dice: los sabios
los sabios, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada. Aquellos entre el pueblo que tienen discernimiento instruirán a muchos para que entiendan lo que está sucediendo. Sin embargo, ojo la palabra por muchos días, en mayúscula, letras de fuego, subrayada, por muchos días caerán víctimas de la espada, del fuego, del destierro y del despojo. Miren cómo aquí, aunque la profecía está hablando de algún tiempo, no de un tiempo, sino de algún tiempo, también dice, por muchos días sufrirán la muerte. Y sabemos que cuando el lenguaje Kadosh universal del Shammai habla de muchos días, está hablando claramente que será un tiempo prolongado de sufrimiento, sobre todo para los predicadores del mensaje de Yahshua. Bendito sea Yahweh por siempre, a quien le sirvo. Bendito sea Yahshua, mi maestro, rey, amo y señor. Ubíquense en el versículo 36, ahí mismo del capítulo 11 de Daniel. Dice, su éxito, ojo, durará mientras la ira de Adonai no llegue a su colmo, hasta que el período de ira se termine. Entiéndanlo bien, israelitas de la Galud, de este tiempo final. Este es otro tiempo, sin definición de duración. Es, digamos que indefinido para nosotros, porque es mientras que llegue la ira Kadosh de Adonai, y Adonai es grande en amor, grande en paciencia y en misericordia. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos arrepintamos, aunque ya no todo esté declarado. Solo falta el cumplimiento, la ejecución de las profecías. Que Yahweh nos guarde, bendito sea su nombre. Ubíquense entonces, ahora sigamos en el versículo 40, ahí del capítulo 11, Daniel 11:40. Ahí dice que cuando llegue el tiempo del fin, escúchenlo, cuando llegue el tiempo del fin, es decir, cuando todas las cosas anunciadas se hayan cumplido, entonces sucederá lo que dicen los versículos del 40 al 45, que es otro tiempo adicional y diferente a los anteriores. Estos tiempos que les estoy mostrando y que son bastantes años, no solamente 7 años, no son 7 años, como lo dicen los defensores de la teoría futurista del rapto secreto. No son 7 años, sino muchos años más. No son inventos de ningún ser humano, son tiempos proféticos escriturales. Están ahí escritos. Entonces, mi pregunta, ¿de dónde han sacado los 7 años que dicen que son los años de tiempo finales? Por no tenerse en cuenta todos estos tiempos que aparecen dentro de la misma profecía, es que los hermanos teólogos de la escatología cristiana han errado al blanco y sus seguidores terminan como frustrados. Bendito sea Yahweh por siempre, que Yahweh nos guarde a todos. Ahora veamos los tiempos que nos entrega el capítulo 12, que son diferentes a estos tiempos y a estos acontecimientos. Porque aquí ya se habla de la hora final, o de un tiempo especial, único, propio y adicional, fuera de los anteriores tiempos, aunque todos son partes del tiempo final. Si ustedes se ubican en el libro, ahí en Daniel 12:1, capítulo 12, versículo 1, dice allí el escribano profeta, dice, habrá un tiempo de tribulación y angustia como no lo ha habido jamás desde que se convirtieron en una nación hasta este momento. Este texto de Daniel 12:1 nos habla de otro tiempo que la profecía define como un tiempo. Los hechos narrados anteriormente no son nada en comparación con lo que viene después. Aquí es donde el Adón Yahshua nos dice en Mateo 24:6 que los tiempos apocalípticos ya mencionados son los tiempos iniciales hasta ahora. Pero no se asusten, dice Yahshua, porque el fin no sucederá todavía,
no sucederá inmediatamente. Yahshua confirma que ya estamos en el fin de los tiempos, pero todavía faltan muchas cosas por suceder, mis hermanos. ¿Cuántos años sumarán todos estos tiempos que hablan de diferentes etapas de años? No sé, no se sabe, mis amados. Eso nadie lo puede saber. Por eso les digo que es incorrecto decir que todos los acontecimientos del tiempo final acontecerán en 7 años. Y que esos 7 años son los años de la última semana de la profecía de Daniel. Porque eso no está correcto, porque cada acontecimiento del tiempo final está perfectamente diseñado dentro de un periodo de tiempo. El libro de Daniel en el capítulo 12, versículos 6 y 7, léanlo allá ustedes, Daniel 12, 6, 7. Leen y ustedes allá van a encontrarse que dice, uno de ellos, de los K2, me preguntó, uno de ellos le preguntó al hombre que estaba vestido de lino, habían dos, y uno de ellos le preguntó al que estaba vestido de lino, que era el que estaba flotando, sí, por encima de las aguas del río, caminando por encima de las aguas del río, como lo hacía Yahshua, estaba allá, y le dijo, ¿cuándo será el fin de las maravillas que tú has mencionado? ¿Cuánto falta para que se cumplan estas cosas asombrosas? Le preguntó el que estaba a la orilla del río al otro que estaba vestido de lino. Y el hombre que estaba vestido de lino, que estaba por encima de las aguas del río, levantó sus dos manos, la derecha y la izquierda, y juró por el que vive para siempre. Imagínense si Elohim jura por el mismo nombre de él, y el que estaba ahí juró por el que vive para siempre. ¿Quién estaba ahí? Juró y dijo que sería un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y será cuando la dispersión del pueblo K2 haya terminado. Escúchenlo. Ellos conocerán todas estas cosas. Bendito sea Yahweh que nos instruye. Ya sabemos que cuando se habla proféticamente de tiempos de esta manera, como lo está diciendo la profecía, nos encontramos ante años completos. Por lo tanto, aquí estamos ante 3 años y medio. Tenemos entonces una visión indefinida de los años del capítulo 11 de Daniel, más los 3 años y medio que menciona el versículo 7 de este capítulo 12, que también deben sumarse a los tiempos finales. Ahora permítanme decirles esto. Este versículo 7, déjenme hacer aquí un paréntesis. Este versículo 7 del capítulo 12 de Daniel, que habla de un tiempo, de tiempos y medio tiempo, es uno de los pasajes que ha tenido múltiples interpretaciones por parte de los estudiosos bíblicos, mis hermanos. Sin embargo, hay algo que llama la atención, y es que aunque hay tantos estudios sobre este texto del Tanaj, ningún estudioso o teólogo ha dado la respuesta concluyente, porque al parecer no la encuentran en sus propias interpretaciones humanas. Unos dicen que cuando el maná de Elohim habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo, está hablando de un periodo de 3500 años. Algunos otros dicen que se trata del tiempo de los gentiles. Otros dicen que este tiempo está haciendo referencia a los acontecimientos sucedidos con Antíoco Epífanes IV. Otros dicen que la profecía lo que está es dando a entender la dispersión del poder del pueblo santo. Otros estudiosos, otros grupos estudiosos dicen que ese tiempo representa la idea de una prueba espiritual. Bendito sea Yahweh por siempre. Son bastante las formas teóricas, doctrinales, interpretativas de llevar este pasaje a la fe de los creyentes, dependiendo de la hermenéutica escatológica que utilicen los estudiosos en sus interpretaciones proféticas. Pero si nosotros nos sujetamos al texto escritural, ahí mismo encontramos las respuestas. La misma Dabar de Elohim nos responde las inquietudes que tengamos, como siempre sucede.
Cuando el siervo profeta escribano llega al capítulo 12, comienza a hablar de la hora final, pero la visión es una sola. Si miran el versículo 40 del capítulo 11, ven que se habla del tiempo final. Los versículos 4 y 9, ahí mismo del capítulo 12, dicen con toda claridad que es una visión para los últimos días. Estas palabras han de permanecer secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, guarda estas palabras hasta el tiempo del fin, le dijo el ángel. Ahora, ¿dónde surge la gran inquietud para los muchos creyentes? En los versículos 11 y 12. Cuando ustedes leen los versículos 11 y 12, se encuentran que allí dice que desde el tiempo de la continua ofrenda, desde ese momento en que sea quitada y la abominación que causa la desolación esté en pie, habrá 1290 días. Qué bendecido será cualquiera que espere y llegue hasta 1335 días. Ya sabemos que es una profecía para el tiempo final, eso está claro. ¿De dónde salen estos días? Pues ahí mismo lo dice. El versículo 8 dice que cuando Daniel escuchó, escúchenlo, versículo 8, dice que cuando Daniel escuchó que el varón K2 dijo un tiempo, tiempos y medio tiempo, Daniel no entendió qué fue lo que quiso decir. Léanlo ahí en sus Biblias, lean el versículo 8 del capítulo 11. Ahí dice Daniel, dice, yo oí esto. Yo oí que el K2 habló de tiempos, pero no podía entender. Yo aquí estoy parafraseando. No podía entender lo que significaba. Entonces le pregunté, oh bendito Yahweh, él sabía quién estaba ahí sobre las aguas. El mismo Yahweh que caminó sobre las aguas en los tiempos de Mashiach. Oh bendito Yahweh, le dijo, miren cómo lo reconoció Yahweh. ¿Cuál será el fin de todas estas cosas? Y es ahí donde aparece la respuesta que está escrita en los versículos 11 y 12. Escúchenla y léanla bien. Desde el tiempo que la continua ofrenda quemada sea quitada y la abominación que causa la desolación esté en pie, habrá 1290 días. Mire cómo ahora sí se lo habla en un lenguaje que él sí entiende. Qué bendecido será cualquiera que espere hasta los 1335 días. Así habla de claro el Adón, el santo bendito Adonai Yahweh, así habla, él aclara todo, es decir, el tiempo, tiempos y medio tiempo es el equivalente a 3 años y medio en nuestro calendario de días humanos y están dentro de los tiempos de los versículos 1 al 4 del capítulo 12. Es que él habla un lenguaje universal. Lo que hay que tener claro es que los 1335 días son claramente una extensión de los mismos 1290 días del pasaje. Bendito sea Yahweh por siempre. Es decir, aparecen 45 días que van a ser aún muchísimo más terribles. Ojo, en la gran tribulación aparecen 45 días más terribles en medio de esa gran tribulación y tiempo de angustia, que van a superar en todo a esa gran tribulación, como nunca lo hubo desde que existe el pueblo de Israel. Los versículos del 1 al 4, ahí mismo del capítulo 12, dicen que esto sucederá cuando Micael sea apartado de la protección del pueblo de Yahweh. Será un tiempo de dolores tan terrible que la misma profecía dice que será grandemente bendecido todo aquel creyente que soporte esos 45 días adicionales, que son aún peores que los 1290 días que han terminado, que han pasado en ese momento. Se trata de una bendición especial por esperar con la paciencia de los santos hasta que pase todo ese tiempo de 1335 días o 45 días adicionales después de los 1290. Por eso Yahshua en Mateo 24:13 dice él, el que se mantenga firme hasta el fin se salvará.
Por eso es una prueba de fe de las más grandes que ha existido para la humanidad. Por eso Yahshua dice, bendecido aquel que parta antes con Yahshua, sus obras lo seguirán. Después de ese tiempo de terrible angustia, sucederá la resurrección parcial de los muchos y la transformación de los cuerpos humanos que estemos vivos, como dice 1 Corintios 15:52, para luego pasar ahora hacia el milenio. Al momento de hablar de la hora final o tiempo final de los tiempos, el verso 8 del capítulo 12 de Daniel dice, yo oí esto, pero no podía entender lo que significaba, así que le pregunté, oh Yahweh, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Entonces el versículo 9 dice, ve por tu camino, Daniel, porque estas palabras han de permanecer, miren estas profecías, han de permanecer secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Bendito sea Yahweh. Esta profecía se ha cumplido a cabalidad porque ha permanecido guardada sin revelarse hasta estos días finales. Sin embargo, cuando ustedes van al versículo 10 del capítulo 22 de Apocalipsis, van a ver que Adonai cambia ya entonces esta orden. El Malak, emisario de Yahshua, le dice a Yohanan, le dice, no selles, ya no guardes en secreto las palabras de la profecía en este libro, porque el tiempo de su cumplimiento ahora sí ya está cerca. Bendito sea Yahweh por siempre. El versículo 10 de este capítulo 12 de Daniel dice, muchos tienen que ser probados y completamente blanqueados, perfeccionados por fuego y hechos kadoshim, pero los transgresores seguirán transgrediendo. Ninguno de los transgresores de la Torah entenderá, pero los sabios sí entenderán. Y la profecía esta se repite en Apocalipsis 22:11, donde dice el que permanezca actuando perversamente, siga actuando entonces perversamente. El que permanezca siendo inmundo, siga haciéndose más inmundo. Pero también el que es justo, siga haciendo lo que es justo. Y el que es kadosh, siga haciéndose aún más kadosh. Y eso es por medio de Yahshua de su Ruach. La profecía no se contradice, es consecuente, es secuencial y no se interrumpe, mis hermanos, es una sola de principio a fin. Bendito sea Yahweh por siempre. Los tiempos y las señales bíblicas del final de los tiempos tienen su propia secuencia. Miremos entonces ahora, bendito sea Yahweh. Miremos ahora los tiempos que están relacionados en el Brit Hadashah y que terminan de desvirtuar la doctrina futurista del rapto secreto dizque en la última semana de Daniel. Cada vez que un maestro o estudioso de las profecías haga este tipo de estudios escatológicos, es indispensable, yo diría más bien que es obligatorio tener en cuenta los demás autores del Tanakh que hablan y se relacionan con los temas de investigación del estudio. Por ejemplo, en este caso de las 70 semanas de Daniel, no se puede dejar a un lado lo que el Adón Yahshua nos ha hablado, porque él también nos habló del tiempo final. Yohanan, el siervo apóstol que nos habló de los acontecimientos finales en su libro conocido como el libro de revelaciones que Yahweh dio a Yahshua Hamashiach, para que él pudiera mostrar a su siervo lo que tenía que suceder al final de los tiempos, Apocalipsis. También debemos mirar, por ejemplo, la profecía de Oseas. Miren la tremenda palabra profética que está escrita en el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 2. Tenemos que tener en cuenta también a Isaías, Ezequiel, Zacarías, Job, Mateo, Marcos, Lucas, Apocalipsis, Zacarías y todos los demás libros. Sin embargo, Apocalipsis es el libro que más se enfoca en estos eventos. También se deben tener en cuenta, por ejemplo, las fiestas entregadas por el siervo Moshe en Levítico 23 y los demás profetas y apóstoles que nos hablaron de lo mismo, mis hermanos.
todos forman una totalidad o un ejal coherente. Pero así como los estudiosos y maestros de la Escritura Sagrada hacen su labor, también los creyentes están obligados a escudriñar la Escritura Sagrada. No se puede entender cómo es que los creyentes cristianos, a los cristianos se les escucha decir que son disque bibliocéntricos. Es decir, ellos dicen que tienen la Biblia como el centro de sus aprendizajes. Pero qué lejos están de eso que dicen, porque la verdad es que se ven, es como doctrinocéntricos o teóricocéntricos, porque en lo único que creen y lo único que aprenden y practican son las doctrinas y las teorías humanas que salen de los predicadores y que les enseñan sus pastores. Y el texto escritural no lo estudian, no lo escudriñan. Escasamente lo más que hacen es leer diariamente los devocionales y decir, hoy Dios me habló, hoy Dios me dijo. Pero no se compenetran verdaderamente con la Escritura Sagrada, como se lo ordena la misma palabra de Dios, sino que solamente escuchan y creen en las interpretaciones y en las doctrinas que se inventan sus pastores y ahí quedan. Uno va donde un hermano cristiano y le pregunta, oiga hermano, discúlpeme, ¿usted en quién cree? Y de una vez, porque eso sí todos lo saben y para todo le tienen respuesta, de una vez dicen, yo soy cristocéntrico, hermano pastor. Pero no es así. La verdad es que se vuelven es pastorcéntricos, antropocéntricos. Solo escuchan a su pastor, a seres humanos y nada más. Y dicen que están muy atentos a la voz del Espíritu Santo, pero es pura mentira. No hacen sino esperar a ver qué les dicen allá en su iglesia, qué profecía les dan, qué palabras bonitas les dicen, y cuando llega algún predicador y les da vianda de la palabra, entonces se enojan y no quieren volver a escuchar. Dicen que el Espíritu Santo solo les habla por medio de su pastor o de su pastora. ¿Por qué sucede eso? Porque ya no son cristocéntricos, sino antropocéntricos, pastorcéntricos. Su mirada está puesta en un ser humano que les habla bonito. El centro de su fe ya no es el Mesías, sino su pastor o su líder religioso o su pastora, porque ahora las mujeres están mandando ahora más en las iglesias y todos ellos pueden llegar a vivir en algún momento, muchos bajo el engaño. Sí es verdad que los creyentes deben escuchar a sus pastores, porque ellos quedaron para cumplir su misión de evangelizar, eso es verdad. Pero también es cierto que estamos comenzando a vivir tiempos donde las profecías finales van a cumplirse y van a encontrarse con muchos tales predicadores desaprobados. Son puros lobos vestidos de oveja, que lo único que hacen es hablar de sus emociones carnales. Y como a la gente les gusta, ¿sí?, que les hablen cosas bonitas, pues se vuelven unos idólatras seguidores de los pastores y desplazan al gran pastor, al que así deben escuchar, obedecer y seguir. Su nombre es Yahshua HaMashiach. Por eso es que han salido todas esas doctrinas humanas que confunden a tantas multitudes. Y como son pocos los predicadores y creyentes que se dedican a estudiar la Torá, la palabra de Elohim, Yahweh, bendito sea su nombre, con el filtro del Ruach HaKodesh, pues al final se vuelven como borregos, discúlpeme, como borregos adormecidos que los llevan al despeñadero y se hunden en su ignorancia por no despertar al llamado que está haciendo el Espíritu Santo de Dios para que se levanten del sueño de los muertos y vivan bajo la luz de Mashiach. Yahweh los guarde. Bendito sea Elohim por siempre. Alabado sea su nombre, bendito sea Yahweh. Santo es el gran Rey. Bendito por siempre. Quiera Elohim que me estén escuchando bien, quiera Elohim que estén escuchando bien allí toda esta enseñanza. Bendito sea Yahweh. Bueno, sigamos. Vamos a otros textos que también hablan de los tiempos finales y que desvirtúan la semana 70 de Daniel para el final de los tiempos. Ubíquense en el libro de Apocalipsis, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 11, donde se habla de los dos testigos. Y miremos lo que dice el versículo 3. Allí. Apocalipsis capítulo 11, ubíquense en el versículo 3. Ustedes allá lean rápido, yo aquí parafraseo. Donde dice Yahshua que también le dará poder a dos testigos que profetizarán por 1260 días vestidos de silicio.
Antes de que aparezcan estos dos testigos, miren atentamente los siguientes tiempos y sus acontecimientos. Si miramos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 9, aquí aparece el quinto Malach del que hablan las revelaciones sonando su shofar. De aquí en adelante deben suceder 3 ayes. Ay, 3 ayes. Y cada ay tiene su propio tiempo de duración. El primer ay está desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Así lo dice el versículo 12. El segundo ay, o lamento, ay, comienza en el versículo 13 del capítulo 9 de Apocalipsis con el sexto ángel. Y aquí comienza otro tiempo. Y son sueltos 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, como lo dice el versículo 15 de este capítulo 9 de Apocalipsis. Si pasamos al capítulo 10 de Apocalipsis, vemos que habla de otro Malach con un rollo pequeño que entra en escena en un tiempo posterior diferente al anterior. Yahweh guarde mi boca y no permita hablar mal, que yo hable mal. Yahweh no permita que hable mal. Entonces llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis y es cuando la escritura nos habla de los dos testigos. Y vemos todo el desenvolvimiento de estos acontecimientos apocalípticos que le han llamado y encontramos todo esto. Vean que el versículo 14 de este capítulo nos dice que el segundo ay ha pasado y se acerca el tercer lamento o el tercer ay. Por eso es que creo firmemente en los tiempos adicionales de los que habla el versículo 13. El versículo 13 del capítulo 12 del libro de Daniel, que dice textualmente: todavía hay días y temporadas para el cumplimiento del fin. Escúchenlo. Todavía hay días y temporadas para el cumplimiento del fin. Dice Daniel allá en el capítulo 12, versículo 3. Ya vimos que cada lamento o ay tiene su propio tiempo, con sus propios hechos. Pero sumémosle los 1260 días de los que habla el versículo 3 de este capítulo 11 de Apocalipsis. Y estamos en el segundo ay. El tercer ay comienza en el versículo 15 del capítulo 15 de Apocalipsis con el sonido del shofar del séptimo Malach. Miremos ahora lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, donde dice, Yohanan escribe: hijitos, esta es la última hora. Ustedes han oído que un antimashía viene, y de hecho muchos antimashía se han levantado en estos tiempos. Por esto conocemos que es la última hora. Imagínense ustedes, el Shaliá o los Shaliá de Yahshua hablaban de la última hora desde hace 2000 años. ¿Y por qué lo hablaban así? No era que desconocieran las escrituras o que estuvieran confundidos en los tiempos, como dicen algunos creyentes atrevidos que les han enseñado en sus iglesias que dicen que los apóstoles hablaban de la última hora porque se habían confundido, se confundieron y creían que al fin era inminente para ese tiempo. No, de ninguna manera, mis hermanos. Lo que sucede es que al llegar un creyente a la comprensión de las profecías, ya el tiempo se unifica como una hora final. Por eso yo ahora estoy hablando de estos tiempos finales, de estos días finales, así lo estoy hablando yo también. Y por eso hay tantos incrédulos que, como han escuchado tantas interpretaciones teóricas y doctrinas humanas, creadas por reconocidos predicadores, y como ven que han pasado los años y los tiempos y hasta las fechas que han puesto para el fin y no ha sucedido nada, entonces dicen que nunca va a suceder nada. Estos creyentes terminan siendo ya incrédulos, ya comienzan creyendo que el mundo se acaba para el que se va muriendo. Yo he escuchado hasta curas católicos decir allá en sus prédicas, en lo que ellos llaman el altar, allá en las prédicas, en los púlpitos, diciendo que el fin del mundo es para los que se van muriendo. Yo he escuchado.
Y la mayoría de personas dicen lo mismo. Miren lo que dice Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículos el 10 y el 19. Donde dice, parados allá a la distancia por miedo a su tormento, ellos dirán, ay, ay, la gran ciudad de Babel, la ciudad poderosa, en una sola hora tu juicio ha llegado. No es que la destrucción dure una sola hora, aunque podría suceder, incluso en menos de una hora, en un solo minuto o en segundos, puede suceder la destrucción final de todo. Así como será la transformación de nuestros cuerpos, que serán un abrir y cerrar de ojos. Pasamos de este mundo al otro mundo espiritual en un abrir y cerrar de ojos. Pero Elohim no se contradice en su palabra soberana. Él dio unos tiempos y esos tiempos se cumplen. Y dice el versículo 19, y echaban polvo en sus cabezas mientras lloraban y hacían luto diciendo, ay, ay, la gran ciudad, la abundancia de su riqueza enriqueció a todos los dueños de las naves. En una sola hora ha sido arruinada. Y vean ustedes la perfección del adabar del santo bendito. Miren cómo aclara la cuestión de la hora final en un solo versículo. Lean Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, porque tú sí obedeciste mis mensajes acerca de perseverar, te guardaré en tiempos de aflicción. Bendito sea Yahweh. ¿Y cómo se llaman esos tiempos de aflicción? Pues la hora de la prueba, que vienen sobre el mundo entero para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. ¿No es que Elohim es atemporal? Elohim habla un lenguaje diferente al de nosotros y el tiempo de él no es el tiempo cronos de nosotros. Bendito sea Yahweh Elohim. Alabado sea su nombre. Bien dijo Kefa y bien dicen los salmos. 1000 años son como un día para él. Bendito sea su nombre. Ya vimos los 1390 días y los 1335 días. Aquí se llaman la hora de la gran aflicción. La hora de la gran aflicción. Ahí está la aclaración a lo que los escribanos llamaron la hora final o la hora de prueba, que es la terrible hora de tribulación. Terrible hora de tribulación, que son los tiempos de aflicción para poner a prueba a todos los vivientes humanos. Esta es la hora de prueba que los teólogos cristianos que defienden el rapto secreto llaman la semana 70 de Daniel. Llevan cerca de 200 años diciendo que ya les va a llegar el rapto secreto pretribulacional. Y han muerto varias generaciones de todos estos creyentes y nada les ha sucedido. Han partido a la eternidad sin ver sus sueños de la venida del Adón. Por eso es que es tan necesario replantearnos tantas cosas que nos han enseñado. Recuerden que el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, de Yahweh y de Yeshua, que es el mismo, está trabajando con toda intensidad en estos tiempos finales para llevar al pueblo de Adonai al conocimiento de la Emet, porque así está escrito en la profecía. Si ustedes miran los tiempos de los que hemos hablado en esta enseñanza y los comparan con la doctrina del rapto secreto que habla de 7 años, verán que no hay coincidencia. Las profecías del tiempo final hablan de muchos más años. Hagan ustedes esto, hagan esto a manera de ejercicio, ustedes allá, hagan este ejercicio. Solo vayan a la escritura y sumen los 3 años y medio del capítulo 7 del libro de Daniel. Sumen los cerca de 6 años y medio del capítulo 8 de Daniel. Todos los años del capítulo 11 de Daniel, si es que son capaces de sacarlos. Son tantos que no se da ni siquiera una cifra numérica exacta, pero súmenlos. Además de los 3 años y medio que menciona el versículo 7. Aquí es donde se mencionan los 1290 días y los 45 días adicionales para llegar a 1335 días. Vean y precisen en su propia lógica. Son tiempos diferentes en cada evento, aunque es un solo recorrido en el tiempo, pero son tiempos largos para que estas cosas sucedan. Esto no es de una noche hacia el día siguiente, y aquí no están mencionadas todas las cosas que sucederán, porque de eso voy a hablar la próxima semana. ¿Sí? Observen, por ejemplo, los 1260 días de los 2 testigos que menciona el versículo 3 de este capítulo 11 de Apocalipsis, que son el equivalente a 3 años y medio más.
el tiempo que habla de Apocalipsis 12:6, donde la escritura habla de la mujer que huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Yahweh para que pueda ser cuidada por espacio de 1260 días, que es el equivalente a 3 años y medio más adicionales. El tiempo del que habla Apocalipsis 13:5, donde a la bestia se le permitió hablar blasfemias contra el Altísimo por un tiempo de 42 meses más. El tiempo del que habla Apocalipsis 17:10. Dice la escritura profética que su majestad Yahshua ben David, en su infinita Rahamín, con sus santos, será tanto el sufrimiento que habrá, que el tiempo de sufrimiento, por amor a sus escogidos, será recortado. El tiempo se acortará por amor a todos nosotros que creemos en Él y lo buscamos a Él. ¿Cómo será? Bendito sea su nombre, Kadosh por siempre. ¿Quién es el que nos ha dado a conocer todas estas cosas y estos tiempos, mis hermanos? Pues la respuesta está ahí en Apocalipsis 22:16. Léanlo. Yahshua mismo dice, Yahweh dice, he mandado a mi Malach para darles este testimonio a las comunidades mesiánicas. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella brillante de la mañana. Esto no necesita hacerse mucho esfuerzo para comprenderlo. Lo que sí deben hacer es un esfuerzo por orar al Espíritu Santo de Dios, por hacer ayuno, por hacer oración y volver su mirada a las Escrituras Sagradas. ¿Cuándo será el fin? Nadie lo sabe. Solo sabemos que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, sabemos que vamos ahora sí ya caminando al fin y que el fin está cerca. Ojo, el fin comienza a acercarse porque aún no es el fin. Daniel 12:12 dice, qué bendecido será cualquiera que espere y llegue a 1335 días. Pero el tiempo no será corto, así como de la noche a la mañana, no. Al contrario, el tiempo de sufrimiento será tan largo y los sufrimientos tan terribles que el mismo Yahshua, allá en Mateo 24:22, les digo, dice Yahshua, que si ese tiempo no se los acorta, no se recorta, nadie, dice Yahshua, nadie, y lo está diciendo el mismo Dios, nadie sobreviviría. Pero por amor a aquellos que yo escogí, por la fe y la fidelidad de ellos, los días serán acortados. El tiempo de esos días serán acortados. Ahora discúlpenme y les hago esta pregunta a todos los que defienden los 7 años de Daniel. Les hago esta pregunta. ¿Ustedes han sabido que en algún momento de la historia bíblica el Adón Yahshua se haya opuesto a alguna profecía o la haya recortado o la haya adelantado? No. Es la única respuesta que existe. Yahshua nunca, jamás, no ha modificado el tiempo del cumplimiento de ninguna profecía dada por los siervos profetas de la antigüedad. Yahshua vino a cumplir y completar todas las profecías de manera perfecta, completa y absolutamente en su tiempo perfecto. Entonces respondámonos nosotros mismos la pregunta que todos deberían estar haciéndose siempre. Si la última semana de Daniel fueran los últimos 7 años de tribulación, ¿recortaría el Mesías el cumplimiento de una profecía que se ha dado para que se cumpla en su tiempo en 7 años? La respuesta es no, no, jamás lo haría. Ahora hagan la pregunta al contrario. ¿Alargaría el Adón el cumplimiento de las señales proféticas? La respuesta es no. Entonces, como la respuesta es un rotundo no, nuestro Adón Yahshua Hamashiach no recortaría las semanas de Daniel, de ninguna manera lo haría, ni las alargaría, ni las modificaría de ninguna manera, sino que va a recortar los terribles días de tribulación que no están dentro de las 70 semanas de Daniel, porque esas ya se cumplieron, sino que ese tiempo está dentro de un periodo de tiempo especial que se subdivide en otros tiempos y serán tiempos tan terribles para el final de los tiempos que por amor a sus kadoshim, a sus elegidos, recortará ese tiempo, porque de lo contrario nadie podría soportar ni sobrevivir. Yahshua el amo y Adón, en su señorío, en su deidad, nos dice en el capítulo 24 del libro de Mateo, de los versículos 29 al 31, dicen,
Miren lo que dice el versículo 29. Dice, inmediatamente, ubíquense allá en el versículo 29, del capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, 29. Dice, inmediatamente, después de la tribulación de esos tiempos. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Elohim. Inmediatamente después de ese terrible tiempo de tribulación, dice, y el versículo 30 dice, de ahí dice, cuando la señal del Ben Adán aparecerá en los Shamaim, en los cielos, dice aquí el texto que este será el momento cuando todas las tribus, todos los seres humanos, los vivientes humanos de la tierra, llorarán y verán al Ben Adán. Las tribus de la tierra verán al Ben Adán viniendo sobre las nubes de los Shamaim con tremendo poder y gloria. Las tribus israelitas, ustedes y yo, que hemos sido llamados de todas las naciones y de todas las lenguas, de todos los idiomas, ¿cuándo sucederá eso? Dice el mismo Adón Yahshua, Yahweh dice, esto sucederá después de la gran tribulación, no antes. Por eso, y eso no es todo, mis hermanos, eso no es todo. Y aquí es donde viene, creo que lo más importante dicho por el mismo Dios. Miren el versículo 31. Dice, y enviará a sus malahim con su gran shofar y reunirá a su pueblo escogido. Miren cuando lo está haciendo después de la tribulación, no antes. Reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro de los Shamaim. Repito, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo el mismo Mesías. Después de que suceda esa gran tribulación de la que habla Daniel, los demás profetas, los emisarios y Yahshua, solo después será que Yahshua enviará a sus ángeles a reunir su pueblo escogido en este mundo, porque ya han pasado todas las pruebas que han tenido que pasar en este mundo y en los tiempos precisos que Él tiene establecido desde el principio. Y para este tiempo, justo después de los tiempos de angustia y gran aflicción, de los cuales les hablaré la próxima semana, que es la última parte de este estudio, será el momento en que la fe de muchos deberá pasar por el fuego de la prueba y serán puestos en la balanza de la aprobación después de haber sido purificados en este tiempo tan difícil. Yahshua enviará a sus malahim con un gran shofar para reunir a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro de los Shamaim, de los cielos. Y como todos conocemos la voz de nuestro pastor, lo vamos a reconocer. Los que no lo van a reconocer son los que no son ovejas de Elohim. Mateo 24, del 36 al 37, y el versículo 42, léanlos allá. Mateo capítulo 24, versículos 36 y 37 y versículo 42, léanlo ustedes allá con toda calma, yo parafraseo. Dice, pero ¿cuándo será ese día? ¿Cuándo? Nadie lo sabe, dice el versículo 36, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo de Elohim, solo el Abacados. Y los versículos 37 y 42 nos dan otros datos para tener en cuenta. Dice, porque la venida del Ben Adam será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Ya ustedes todos saben muy bien eso. Unos iban, otros venían, otros compraban, otros vendían, se casaban, se daban en casamiento, todo. Y el versículo 42 dice, así que manténganse alerta, porque ustedes no saben qué día su Adón va a venir. Todo este capítulo 24 del libro de Mateo es reconocido por hablarnos de estas señales. Pero también deberán tener en cuenta los versículos 6 y 8, donde el Adón dice, no se asusten, no se asusten, porque el fin está ahí. Dice, no, el fin aún no llega. Todo esto es apenas el comienzo. ¿Escucharon? Exactamente como lo dice el profeta Daniel, donde dice la visión de los atardeceres y de las mañanas, los 2300, que te he dicho es la verdad, pero tú sella esta visión, porque es para ¿cuándo? Para muchos días. Y esos muchos días no están incluidos dentro de los 2300 días que mencionó Daniel, ni dentro de los 70 semanas o los 490 años. Tengan eso bien claro. Por eso nadie acertará jamás a indicar cuándo es el fin de los tiempos.
Solo debemos reconocer las señales que nos dio Yahshua para saber cuándo se inician esos tiempos, porque tampoco sabemos cuándo va a finalizar. Por eso les he estado recalcando, la palabra de Dios no debe mirarse en forma separada, porque es una sola de principio a fin. Tampoco necesita interpretaciones humanas. La Dabar de Elohim, sí, si de pronto llega a interpretarse, lo hace ella misma. A nosotros no se nos ha dado ese poder de atrevernos a interpretar a Elohim como si el santo bendito no supiera hablar, como si nosotros habláramos mejor que él. Qué vergüenza, qué pena con Elohim. Cuando hay algo que debe ser revelado a su pueblo, el mismo Ruach HaKodesh se encarga de hacerlo por medio de sus siervos aprobados. Pero esa revelación siempre estará ajustada a la palabra del santo bendito, jamás se contradice. Con esta enseñanza he querido aportar un poco de conocimiento que los lleve a ustedes a la inquietud espiritual, mis amados hermanos. Su alma es lo más importante para el Creador Santo bendito y es su deber cuidar su salvación. Sé y entiendo lo difícil que puede resultar para los creyentes que han escuchado y creído la doctrina interpretativa de las 70 semanas de Daniel y que esperan un rapto secreto antes de la tribulación. Puede parecerles muy difícil escuchar y creer este tipo de enseñanzas, así estén bajo el engaño, porque esas enseñanzas entregadas como una verdad absoluta se les ha metido en lo profundo de su mente y de su corazón y las han aceptado como la única verdad del cielo. Y contra esa fe, el único que puede trabajar para desinstalar esas enseñanzas es el Espíritu Santo de Dios. Yahweh guarde mi boca. No quiero ser uno más que venga a confundir al pueblo de Adonai, que Yahweh me guarde. La gran mayoría del pueblo creyente cristiano, protestante, han creído esos postulados del rapto secreto pretribulacional sin indagar, sin buscar respuestas en la misma escritura, solo porque algunos intelectuales religiosos muy conocidos y reconocidos en el ámbito religioso, en el mundo protestante, lo han dicho. Son miles y miles de personas que han creído esa doctrina y dicen que la boca de sus maestros no puede confundir a nadie. Yahweh quiera que así sea, para gloria de Dios y para bien de todos los creyentes. Y si estoy equivocado, si soy yo el que estoy equivocado, que Elohim tenga misericordia de mí, que Yahweh me guarde para la eternidad, que mis palabras no me enjuicien. De las señales que sucederán antes del fin y que nos anuncian que el tiempo está cerca, les hablaré la próxima semana. Creo que es el momento de que usted comience una verdadera comunión con el Ruach HaKadosh de Yahweh Yahshua y clame al Eterno para que le dé revelación de su Dabar y de sus mandamientos. Hágalo y permanezca con la luz de su lámpara encendida, hermano, hermana, pero que tenga suficiente aceite para que solamente pueda ser alumbrado por el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que da ese aceite para nuestras lámparas. Bendito sea Yahweh y Yahshua, el Adón de la eternidad. Padre bendito, gracias te damos, Rey de los ejércitos del cielo. Bendito seas, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos instruyes, tú nos ministras, tú nos das, Señor, lo que necesitamos, todo cuanto necesitamos para caminar en este mundo de los vivientes humanos. Ayúdanos a caminar y a vivir cada día, Señor, como si fuera siempre el último día de nuestra existencia en este mundo. Que vivamos siempre en arrepentimiento, que vivamos siempre, Señor, en obediencia, en santidad. Ayúdanos, Padre, a caminar y danos revelación del cielo, Abacados, que tu Ruach HaKadosh siempre nos ministre, nos instruya y nos enseñe. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Mis amados, esta enseñanza de hoy ha terminado. La próxima semana, con la ayuda del Eterno, finalizamos con la última parte, hablando de las señales del tiempo final. Envíen estas enseñanzas a todos los que puedan enviarlas, que es para bien de todos. Permítanme impartir la bendición que la Torá, antes de despedirme para inicio este Shabbat, la bendición que la Torá nos tiene reservados para los israelitas del mundo. Si usted quiere recibirla, recíbala allí, en su corazón y para toda su familia. Llevarejeja Yahweh Beish Mereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja.
Yisha Yahweh Panabeleja, Bellasen Leja Shalom. Que Yahweh, el Santo bendito, te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo el entorno de tu vida. Yahweh tenga Rahamín, misericordia de su vida y de toda su casa. Yahweh te muestre su rostro y ponga en ti y en mí la shalom de Yahshua Hamashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que sea usted guardado bajo la Shekinah de su Ruach HaKodesh. Que esta bendición también descienda sobre mí, sobre mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi casa, sobre mis hermanos en Yahshua en el mundo todos y aún sobre los incrédulos. Para bien de nosotros, para gloria de Elohim, para bien de nuestras almas y testimonio a la humanidad. Confiamos en ti, bendito Rey, que nos bendices cada día. Dice el libro sagrado, Besamú Eshemi, al Bene Israel, Bani Abarahem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Mis amados hermanos, Shalom Ubrajot, Shabbat Shalom para todos, mil y mil bendiciones. Hagan virales estas enseñanzas, reenvíenlas a todos y nos vemos con la ayuda del Eterno en el próximo Shabbat. Un saludo muy especial para, yo aquí a ver si veo, sí, para los que estén conectados, para los que nos vean, un saludo muy especial, que Yahweh Elohim los bendiga y los guarde a todos. Shalom y bendiciones, nos vemos en el próximo Shabbat con la ayuda de Elohim. Shalom, mis amados.